Hermosas melodías, una linda tiempo de alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Qué gusto poder servirle a este Dios tan maravilloso, soberano, creador de cielos y tierra. Un Dios que es bueno en todo tiempo. Un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que está siempre con cada uno de sus hijos. Por eso vamos a permitir que los niños de nuestra congregación pasen a sus aulas y nosotros vamos a quedar aquí. Vamos a quedar, ellos van con la presencia de Dios y nosotros continuamos en la presencia de Dios en este lugar. Así que les voy a invitar, mis hermanos, a que oremos para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Así que oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites tener. Un tiempo, Señor, donde tú te mueves por medio de las alabanzas, tocas nuestros corazones, nos purificas, Señor, y nos hace mirar a ti. Gracias porque tú eres bueno. Así mismo, Padre, te pedimos por este tiempo donde tu palabra, Señor, será expuesta. Donde queremos que por medio de ella, Señor, tú confrontes nuestras vidas, tú nos moldees, tú nos hagas, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo, sobre todas las cosas, para tu gloria. Los hombres no tienen miedo. Los hombres no tienen miedo. Los hombres no tienen miedo. Estas fueron algunas de las palabras que quedaron en la mente del niño Juan Rodríguez. Creció y siendo un joven y al verse fuerte y robusto, decidió incursionar en los deportes de combates. El boxeo fue su elección. Fue un gran boxeador que llegó a ser de reconocimiento mundial. En cierta ocasión, una periodista le preguntó: campeón, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? A lo que, sin pensarlo dos veces, Juan respondió: que me recuerden como un hombre que no tuvo temor a nada ni a nadie. Finalmente, este hombre murió y en su tumba, encima en una lápida, escribieron lo siguiente: aquí yace Juan Rodríguez, un hombre que no le temió a nada ni a nadie. Del destino de Juan Rodríguez ciertamente no sabemos, pero lo que sí sabemos es que la gran mayoría hemos experimentado de una u otra manera el miedo en nuestras vidas, ya que este es una respuesta emocional ante lo que probablemente pueda ser una amenaza a nuestra propia seguridad o al bienestar general de muchas personas. Esta emoción es natural, inherente al ser humano. Después que los primeros seres, Adán y Eva, hayan pecado contra Dios en el jardín del Edén, probablemente esta fue la primera vez que experimentaron esta emoción en sus vidas. Dice Génesis 3 que después que pecaron, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz y tuve miedo. Ciertamente los seres humanos experimentamos temor o miedo de maneras diversas, por motivaciones distintas o por circunstancias diferentes. Miren, una de las estrategias más usadas y efectivas, usada por los ejércitos en la guerra, es atacar el núcleo o con precisión los objetivos de mayor importancia, aquellos que son elementales, con el propósito de debilitar y amedrentar y hacerse con el control absoluto de lo que buscan. Y esta precisamente fue la estrategia usada por los filisteos en el centro, atacar el centro de operaciones del ser humano, nuestra mente. Sí, eso fue lo que hicieron los filisteos, atacaron la mente del ejército de nuestro Dios, a los israelitas, al propio pueblo de Dios. Vamos a buscar Primera de Samuel,
capítulo 17, vamos a estar leyendo desde los versículos 1 al 11. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a estar leyendo desde los versículos 1 al 11. 17, del 1 al 11. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes de Un. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, acamparon en el valle de La y se... Yo le voy a pedir a un hermano que me lea, se lo voy a hacer. No logro concebir la lectura. ¿Sí? También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de La y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle de La. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y venía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre su pierna traía greba de bronce, y jabalina de bronce entre sus ojos. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, que iba a su escudo delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Gran miedo. Mire, esta fue exactamente la estrategia que usaron los filisteos. Atacar el centro de operaciones de los israelitas. Su mente fue un miedo totalmente para ellos aterrador. Estos hombres cayeron bajo un miedo que los paralizó. Literalmente, mire lo que dice el versículo 11. Dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. Este paladín o este nefilín, un gigante, fue usado con el propósito de amedrentar, de humillar al pueblo de Israel. Y lo lograron. Lo lograron porque este miedo fue un miedo que los paralizó, de tal manera que versículos más adelante dice que no eran capaces ni de moverse de este temor tan aterrorizante que ellos tuvieron. Fue todos los días, se vieron expuestos diariamente. En la mañana este hombre salía y los amedrentaba de tal manera que los tenía literalmente paralizados. Estos soldados estaban aterrorizados, paralizados, y dice el versículo 11 que estaban turbados. Y es en esta palabra que quiero que pongamos nuestra atención, porque esta palabra manifiesta un estado emocional paralizante, llegando, oiga bien, a incapacitar nuestra mente para poder tomar decisiones. Así de poderoso puede llegar a ser este tipo de miedo en la anatomía humana. Algo que nuestro Señor Jesucristo conocía muy, pero muy bien, y por eso no pasó por alto esta palabra al compartírsela a sus propios discípulos en el Nuevo Testamento. A todos sus discípulos, a todos y cada uno de ellos. ¿Para qué? Con el propósito de fortalecer nuestras vidas y de alentarnos ante cualquier circunstancia que pronto o quizás en el momento podamos estar pasando. Dice que a todos los discípulos los alentó a no perder el gozo y la paz en medio de los ataques y las aflicciones de este mundo, a perder todo tipo de miedo ante cualquier circunstancia que obstaculice, sobre todo
nuestra mente y que nos turbe y que nos impida la capacidad de poder hacer la voluntad, sobre todo de Dios. A no turbarnos, sino más bien estar en paz en todo tiempo. Dice el Señor en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mis hermanos, gozamos de absoluta seguridad en Él. No tenemos por qué estar por nada turbados. Podemos vivir completamente en paz porque nuestro Dios está en absoluto control. Ahora, hay algo. Este miedo no es de lo que vamos a hablar hoy. Así que este miedo queda descalificado. No es de este miedo o este temor del cual vamos a hablar hoy. Del temor que vamos a hablar hoy es del temor de Dios. Un temor que no puede en ningún momento estar lejos de nuestras vidas. Temor que tiene que estar presente diariamente en la vida del creyente. Y este temor, o este tipo de temor, está relacionado con nuestra actitud ante la autoridad divina. Mis hermanos, este temor, contrario al que hemos visto anteriormente, es de vital importancia para nuestra vida espiritual. Nos ayuda a vivir piadosa y sabiamente. Ahora, ¿quiere usted saber en qué consiste este temor? Ponga atención entonces a estas tres palabras. Ponga atención a estas tres palabras. Primero, presencia. Segundo, responsabilidad. Y tercero, fidelidad. Voy a repetirla. Presencia, responsabilidad y fidelidad. Número uno, presencia. Esto es saber que Dios está presente en toda circunstancia, en todo momento y en todo lugar. Número dos, responsabilidad. Esto lleva consigo el estar conscientes que somos responsables de nuestras acciones y decisiones. Que un día, conscientes de que un día daremos cuentas a Dios por todas y cada una de ellas. Número tres, fidelidad. Esto implica que Dios sea el objeto supremo de todo nuestro amor, de nuestra confianza, de nuestra adoración y de nuestra, oiga bien, obediencia. Vamos a poner un ejemplo de esto y vamos a ir a Nehemías 5, vamos a estar leyendo desde los versículos 9 al 15. Le voy a pedir por favor a algún hermano que me ayude a leer esta porción de la palabra. Nehemías 5, versículos del 9 al 15. Es hasta el 9, hasta el 15, por favor. Del 9 al 15. También les decía que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo lo hice así, a causa del temor de Dios. Mire, cuando Nehemías llegó a Jerusalén, fue enviado con el propósito de restablecer los muros del templo.
Cuando Nehemías llegó se encontró una condición deplorable. Los reyes anteriormente en Jerusalén se habían señoreado sobre el pueblo, haciendo con ellos de todo tipo de injusticia. Pero cuando Nehemías llegó y le tocó su turno, él actuó sabia y piadosamente. Dice, pero yo no hice así, dice Nehemías, a causa del temor de Dios. Mire, este hombre teme a Dios porque le conoce. Actúa piadosa y justamente a causa del temor de Dios. Este hombre sabe que los ojos de Dios están encima de él en todo tiempo. Este hombre sabe que es responsable ante Dios por cada una de las decisiones que él tome. Este hombre busca, sobre todas las cosas, ser fiel a Dios. Este hombre da frutos de tener comunión con Dios. Y dice precisamente el Salmo 25 que la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen. Y a ellos, solamente a ellos, hará conocer su pacto. Mire, este hombre manifiesta su teología, es decir, el conocimiento que él tiene de Dios, lo que ha aprendido, y sabiendo quién es Dios, lo manifiesta de manera tangible y práctica. Lamentablemente, hoy día muchos profesan de labios ser temerosos de Dios, pero sus frutos dan testimonio de lo contrario. Lamentablemente, es así. Hoy quisiera que te respondieras a ti mismo esta pregunta. ¿Qué concepto tienes realmente de la Biblia? Es decir, ¿qué piensas sobre esta palabra? ¿Eres de los activos que coquetean y restan importancia a las Escrituras? ¿O eres de los humildes que se someten a este documento sagrado? Mire, aquellos que verdaderamente temen a Dios tiemblan ante su palabra. Sabe que está delante de un documento sagrado. Sabe que está delante del decreto del Dios soberano, creador de cielos y tierra. Dice Isaías 66, 1 y 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Verdaderamente tomas en serio la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios tu norma de fe y práctica en la vida? Tu respuesta es de vital importancia porque esta es una de las características que diferencia a los verdaderos hijos de Dios de los impíos. Mire, los impíos menosprecian la palabra. Su ceguera no alcanza a ver la grandeza de las mismas, de manera que ignoran el peligro al cual se exponen. No hay temor delante de sus ojos, dice el Salmo 36. Y es esta una de las razones por lo cual el mundo va de mal en peor. Ellos caminan en el camino ancho y espacioso que lamentablemente conduce a la perdición. Viven de espalda a la autoridad divina y desprecian sobre todo la sabiduría. Ignoran que no contenderá para siempre Dios con el hombre. Mire, dice el Señor en Proverbios 1, 28 y 29. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No escogieron el temor de Jehová. Lamentablemente avanzan confiadamente embriagados de vanidad. Aborrecen la sabiduría. Cuando dice precisamente el proverbio número 1 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mire, la realidad es que todos y cada uno necesitamos que este santo temor sea las riendas que dirigen nuestro caminar diario
sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ciertamente nos hace mucho bien. No solamente aquí y ahora, sino también eternamente. Note lo que dice el Salmo 103. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Mire, su misericordia es eterna sobre los que le temen. Mi amigo o mi amiga que quizás estás escuchando este mensaje, quizás lo veas por vía internet o quizás estás hoy aquí y estás escuchando este mensaje. Mira, hay una muy mala noticia y esa mala noticia consiste en que todos somos pecadores. Dice la Biblia que no hay ni un solo justo, no hay quien haga lo bueno, por cuanto todos hemos pecado. Así que si hoy tú estás aquí y estás sin Cristo, déjame decirte que has estado violando la ley divina y eso te convierte en un culpable de la propia ley divina. Eso es una muy, pero muy mala noticia. Tus pecados, tus transgresiones de la propia ley te harán presentarte, como cantamos en esa canción, un día delante de la presencia del gran juez. Y ese día, si tú estás dispuesto a llegar con tu propio expediente, ese día serás hallado culpable. En cambio, hay una muy buena noticia después de esta mala noticia. Y es que hay un camino que conduce a la salvación. Hay un camino de cómo escapar de esta condenación eterna. Ese camino tiene un nombre y su nombre es Jesucristo. Ese camino verdaderamente lleva a ese lugar donde hay vida y vida para siempre. No sigas caminando sin Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe y Él es poderoso para transformar tu vida. Él hará de ti una nueva criatura. Él hará de ti, pondrá en ti una nueva naturaleza que amará y aprenderá a temer a Dios. Él infundirá un espíritu nuevo dentro de ti. Dice la Biblia que un espíritu recto, un espíritu que ama hacer la voluntad de su Padre. Así que si estás aquí y te estás exponiendo este mensaje, ahí donde estás, porque Dios ve nuestros corazones, ahí donde estás, arrepiéntete, pídele perdón a Dios por tus faltas, cree en Cristo y serás salvo. Mire, 3 palabras que los creyentes no debemos olvidar: presencia, responsabilidad y fidelidad. Presencia significa que estamos en la presencia de Dios en todo momento. Responsabilidad consiste que daremos cuentas a Él por todas las decisiones que tomemos. Y fidelidad, esto implica obediencia y una vida consagrada para su gloria. Mis hermanos, finalmente, el temor de Dios nos mantiene sobrios, nos infunde vida y nos libra de la muerte eterna. Dice el Proverbio 14:27, que el temor a Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Por eso, con gozo, podemos decir, bendito temor que nos fortalece y aleja de todo mal, eternamente y para siempre. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias porque tu amor, Señor, nos aparta de todo miedo que puede contaminar, que puede paralizar, que puede hacernos, Señor, que no estemos pensando para tu gloria.
Pero al mismo tiempo, Señor, hay un temor santo. Y ese temor es el que nosotros anhelamos que tú pongas en cada día de nuestra vida. Que podamos, Señor, ser temerosos a la hora de tomar decisiones. Que nuestras vidas, Señor, vivan para tu gloria, sabiendo que al final del día solamente tú eres digno de que nosotros vivamos para ti. Te damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.